Definiremos el concepto de electroquímica. Es la rama de la química que estudia la transformación de energía eléctrica y energía química. Las celdas galvánicas o ciertas voltaicas son llamadas así en honor a Luigi Galvani y Alessandro Volta. Para finales del siglo XVIII, Luigi Galvani descubrió que si tocaba las piernas de una rana muerta con pinzas de cobre y de zinc, se generaba una corriente, y la pierna lograba flexionarse por sí misma, y llevó a Galvani a pensar que si queríamos utilizar esa electricidad, necesitábamos dos metales diferentes y un animal. Esa corriente que venía de los animales la llamó electricidad animal. Alessandro Volta demostró que esto no era así. Esto lo hizo a través de su mundialmente famosa pila de Volta o columna de Volta. Años más tarde, en 1830, demostró que en una batería cuando tenemos una cantidad de corriente es porque existe una cantidad de una sustancia o metal que está transformado en otra sustancia. Y a partir de ese momento quedó establecido que existe una relación directa entre reacciones químicas y la corriente eléctrica. El proceso de electroquímica lo podemos explicar con transferencia de electrones, añadiendo un nuevo término redox, también conocido como óxido-reducción. Cuando ocurre una transferencia de electrones, existen cambios en los estados de oxidación. La electroquímica debe de estar compuesto por una celda, en donde ocurre la reacción. Existen dos tipos de celdas. Son de tipo no espontáneas, es decir, donde la energía eléctrica es encargada de producir energía o reacción química. Son de tipo espontáneas. A partir de una reacción química, tiene capacidad de generar electricidad y transmitirla a su sistema externo. La idea es poder analizar qué está pasando dentro de estas pilas, y para eso existe este modelo que nos permite analizar qué está pasando dentro de una pila a nivel químico. Es un modelo que es netamente didáctico, creado únicamente para enseñar y no tiene ninguna aplicación práctica. Este modelo lleva por nombre pila o celda de Daniel. Para entender cómo funciona este modelo de celda galvánica o voltaica, lo primero que necesitamos es una reacción química. Necesitamos una redox. En estas reacciones hay intercambio de electrones entre las especies que están participando en la reacción. El término especie se refiere a un conjunto de átomos, moléculas o iones con la misma fórmula química. Y son electrones los que vamos a tomar para obtener energía eléctrica y hacer funcionar cualquier dispositivo. Lo primero que necesitamos es identificar que esta sea una reacción redox, y para eso vamos a asignar los estados de oxidación, que son carga eléctrica que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos. Lo que tenemos aquí es que cobre 0 está cambiando su estado de oxidación a cobre más 2. Mientras que la plata con número de oxidación más 1 está cambiando a plata 0. Al balancear por redox obtenemos lo siguiente. Procederemos a extraer las especies que están cambiando su estado de oxidación y escribimos la reacción en términos de dichas especies. Del lado izquierdo notamos que el cobre que está cambiando de 0 a más 2, su estado de oxidación se está volviendo más positivo, perdiendo electrones. Se está oxidando o también llamado agente reductor. Vamos a escribir esta semirreacción de oxidación. El cobre 0 o cobre del estado metálico está pasando a ser un ion de cobre que está en un estado acuoso o estado de solución. Hacemos lo mismo ahora del lado derecho. Con la plata, en este caso está pasando de más 1 a 0, es decir, su estado de oxidación se está reduciendo o llamado agente oxidante. En esta reacción, los iones de plata que están en estado acuoso se están convirtiendo en plata en estado metálico. Por lo tanto, la oxidación es la siguiente: cobre en estado sólido, dándonos como producto nitrato de cobre 2 en estado acuoso. Y la reducción es nitrato de plata en estado acuoso, dándonos un producto de plata en estado sólido. Al escribir este tipo de reacciones o semirreacciones es necesario tener un balance de carga, es decir, la carga debe ser la misma en ambos lados. En estos procesos hay involucrados electrones, ellos son los únicos portadores que nos van a servir para balancear la carga a ambos lados. En el caso del cobre tenemos a la izquierda una carga de 0 y a la derecha una carga de más 2, es decir, pasamos de 0 a más 2.
Por lo tanto, podemos poner dos electrones que son negativos al lado derecho y que más dos cargas positivas nos van a dar un total de 0 en la carga de ambos lados. Y hacemos lo mismo para el caso de la plata. Tenemos la carga 0 a la derecha, mientras que a la izquierda hay dos cargas positivas. Entonces añadimos dos electrones al lado izquierdo para balancear ambas. De esta manera ya tenemos todo nuestro proceso en términos de las especies que están sufriendo cambios y cómo están intercambiándose los electrones. Este va a ser el proceso que nos va a servir para conocer el funcionamiento de nuestras pilas. Regresando al modelo de la celda de Daniel, vamos a separar las dos reacciones, la de reducción y la de oxidación. Pondremos la oxidación a la izquierda y a la derecha la reducción. Ahora, para poder aprovechar los electrones, vamos a conectar estas dos placas metálicas. Agregando un cable metálico, logramos que nuestros electrones puedan fluir de un lado al otro. El problema ahora es que tal y como está construida la pila, eso no será posible, y la razón es por lo que está sucediendo en cada frasco. En el lado izquierdo, tal y como nos dice la reacción, el cobre 0, es decir, el cobre contenido en la placa, va a pasar a cobre más 2. Esto hará que cada nuevo ion de cobre que salga de la placa tornará a un estado más positivo a la solución, ya que los nitratos no están cambiando y no hay ninguna fuente extra de cargas negativas. En el lado derecho, el de la plata, va a pasar lo opuesto. Los iones de plata que están en la solución van a convertirse desde plata más 1 a plata 0, es decir, van a empezar a acumularse en la placa metálica, lo que producirá que estén desapareciendo las cargas positivas. Y de nuevo, los nitratos no están siendo afectados, por lo tanto, el frasco se va a poner cada vez más negativo. Dicho esto, sabemos que los electrones no pueden cruzar desde un lado al otro, porque en la naturaleza los procesos que están favorecidos son aquellos que llevan a la neutralidad de carga. Por lo tanto, necesitamos darle una fuente extra de iones a estas dos soluciones para solucionar la disparidad en las cargas. La manera de solucionar dicho problema es agregar un tubo de vidrio que tiene los extremos tapados con una membrana porosa, el cual está lleno con una solución de una sal, en este caso cloruro de potasio, pero puede ser cualquier sal que sea inerte. Lo que hará este tubo llamado puente salino es solucionar el problema que teníamos antes. Cuando a la izquierda se producen iones positivos de cobre más 2 y la carga positiva aumenta, el puente salino hará que los iones negativos del tubo, el cloruro, migren hacia la solución, para así restablecer la neutralidad de la solución. Lo mismo pasa al otro lado. Cuando están desapareciendo los iones de plata, aquí los iones de potasio van a migrar a la solución para restablecer la neutralidad. Gracias a esto, ahora nuestros electrones van a poder fluir desde la placa de cobre a la placa de plata. Al final tendremos por fin una pila que es funcional. El lado donde se produce la oxidación se llama ánodo y es donde precisamente salen los electrones, hacia el otro lado, que es el cátodo, donde se produce la reducción. ¿Qué es una celda electroquímica? Y nos vamos a basar usando este modelo. Tiene un ánodo, donde una especie pierde sus electrones y se oxida, y un cátodo, donde una especie recibe electrones y se reduce. Un medio que permite el transporte de iones, en este caso el puente salino, para compensar la carga en las dos regiones, y un medio que permite el transporte de electrones, sin importar el tipo de celda, electrolítica o voltaica, se define como el electrodo en el cual se produce la reducción, porque algunas especies ganan electrones. Este posee carga negativa, y a él migran los iones o cargas positivas. Se define como el electrodo en el cual se produce la oxidación, porque algunas especies pierden electrones. Este posee carga positiva, y a él migran los iones o cargas negativas. Es un tubo con un electrolito en un gel que está conectado a las dos semiceldas de una celda galvánica o voltaica.
El puente salino permite el flujo de iones, pero evita la mezcla de las disoluciones diferentes que podría permitir la reacción directa de los reactivos de la celda. El puente salino cumple 3 funciones. Mantiene la neutralidad eléctrica en cada hemicelda, permitiendo la migración de los iones al ánodo y de los cationes al cátodo. Cierra el circuito, permitiendo el contacto eléctrico entre las dos disoluciones. Evita la mezcla de las disoluciones de ambas hemiceldas. El electrodo de la izquierda es el ánodo, ya que posee signo más en el circuito externo, inducido por la fuente de corriente directa, y atrae los iones negativos, por eso se llaman aniones, y repele los iones positivos que emigran hacia el cátodo, por esto se llaman cationes. Experimentalmente, no podemos medir el valor absoluto del potencial obtenido en un solo electrodo, así que lo que se hizo fue que se tomó una reacción para asignarle el valor de 0. Con respecto a ella, se pueden medir todas las demás. La reacción es la de la reducción de hidrógeno. Consiste en una placa de platino a la que se le burbujea gas hidrógeno, y todo dentro de una solución en un ácido. Cuando uno mide el potencial de esa celda con otra reacción cualquiera, se obtiene un potencial que será la diferencia entre el EEH y el de la otra reacción. Todo se realiza a condiciones estándares. El potencial resultado se da de la reacción que buscamos, ya que el de EEH es 0. Siempre que tengamos una concentración de carga en una región del espacio, tendremos algo llamado energía potencial eléctrica. Esa energía se simboliza con la letra E. Si comparamos energía potencial eléctrica del ánodo y del cátodo, nos podemos dar cuenta de que va a existir una diferencia entre la energía potencial de un lado y del otro. Esta diferencia es lo que produce que los electrones se muevan del ánodo al cátodo. Al ser una energía se mide en voltios. Así que cuando hablemos de la diferencia de energía potencial eléctrica en una celda electroquímica, básicamente estamos hablando del voltaje de la celda o potencial de la celda. Esto tiene una ecuación, E pila es igual a E cátodo menos E ánodo. El resultado siempre se medirá en voltios y nos va a decir cuánta energía es capaz de entregar una pila o celda electroquímica por cada electrón que se va a mover de ella. Dependiendo de lo que uno use para fabricar su celda, vamos a obtener potenciales diferentes. Una vez que se tiene el electrodo estándar de hidrógeno, lo que se hace es ponerlo con otras reacciones químicas, para obtener lo que se llama el potencial estándar de reducción. Se deben marcar las diferencias entre una batería y una pila. Una pila es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica. Es una manera práctica de almacenamiento de energía, puesto que no pierde energía con el paso del tiempo, por el cual es ampliamente utilizada y especialmente en aparatos de uso doméstico. Una batería es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica, pero perderá energía con el paso del tiempo si no se carga. Pueden tener un uso doméstico e industrial. La conexión en una serie de conjuntos de pilas permite multiplicar la tensión eléctrica a voluntad. La energía de una pila no es infinita, está limitada por el tamaño de los electrones y la distancia entre ellos. Las pilas están formadas por una fuente de tensión perfecta, lo que significa que su resistencia interna es nula. A medida que la pila se va desgastando o deteriorando, la resistencia comienza a aumentar, y a mayor resistencia, menor tensión, por lo tanto la energía será cada vez más insuficiente. Los componentes de una pila son sensibles a los cambios de temperatura, de ahí que las temperaturas muy altas o muy bajas pueden incidir en el funcionamiento del dispositivo. Las baterías tienen una serie de características que influyen en la generación de energía y en su duración. Una batería es un generador secundario de energía, compuesto por una o más celdas electroquímicas. Cada una de estas celdas tiene sus electrodos, positivo y negativo, y un electrolito. Es un generador secundario porque requiere un dispositivo primario para transformar la energía. Las baterías también son conocidas como acumuladores. Las baterías funcionan con un proceso de reducción y oxidación, similar al de una pila. En ese sentido, uno de los electrodos pierde electrones con la oxidación, mientras que el otro electrodo se reduce y gana electrones. Este proceso puede revertirse aplicando corriente eléctrica para hacer que el dispositivo vuelva a su estado original, iniciando un nuevo ciclo de carga. Las baterías tienen una serie de características en cuanto a su proceso de pérdida y recarga.
Una batería perderá su carga eléctrica de manera paulatina, sin importar si se usa o no. La pérdida de una carga de una batería es un proceso reversible, lo que le da una vida muy útil y superior con respecto a las pilas. Las baterías acumulan una carga eléctrica que se ha producido previamente con un generador primario. El voltaje de una batería oscila entre los 2 voltios hasta los 14.8. Los electrodos de una pila reaccionan a la pasta o gel de electrolito, lo cual genera un proceso de oxidación en el ánodo, electrodo negativo, que activa una producción de electrones. Por su parte, el cátodo, el electrodo positivo, genera un proceso de reducción que ocasiona un déficit de electrones. Cuando los electrones sobrantes del electrodo negativo pasan por el electrodo positivo, a través de un conductor externo, se genera una corriente eléctrica. Después de que Alessandro Volta inventara la pila voltaica en 1800, le siguieron otros investigadores y científicos, quienes trataron de mejorar lo que él ya había demostrado. Uno de ellos fue Gaston Plant, un científico francés que creó una batería de plomo y ácido en 1860, que si bien no fue muy bien recibida al principio, sí tuvo gran relevancia con el auge de la electricidad a finales del siglo XIX. Waldemar Jungner inventó una batería con electrodos de níquel, cadmio y electrolito de óxido de potasio. Su modelo fue tan exitoso que se comenzó a producir y comercializar en Estados Unidos a finales de la década de los 40. El inventor estadounidense Thomas Alva Edison tomó la idea de Jungner y creó su propia batería, que se sigue produciendo y comercializando actualmente. Lo que le dio origen a la pila que conocemos hoy en día es la pila de Leclanche, fruto de la investigación de Georges Leclanche, científico e ingeniero francés. Con la pila de Leclanche se describió una forma más eficiente de almacenar energía. Las pilas secas consisten en un cilindro de zinc, que es un polo negativo, una barra de carbón en el centro que actúa como positivo y un relleno electrolítico. Hoy en día las pilas secas se producen de forma industrial y son esenciales para el funcionamiento de múltiples dispositivos de uso cotidiano. Esta pila fue inventada en 1868 y estaba compuesta por 2 electrodos de zinc y carbón sumergidos en una solución de cloruro amónico. Una pasta de dióxido de manganeso rodeaba el electrodo de carbón. La pila Leclanche era esencialmente una versión independiente de una batería de tierra y su diseño fue bastante copiado. La fuerza electromotriz producida por una celda Leclanche está alrededor de 1.5 voltios con una resistencia de varios ohms cuando se usa el diseño original con vasija porosa. Se aplicó muy intensamente en los comienzos de la telegrafía, para aplicaciones de señalización, timbres eléctricos y usos similares donde era necesaria una corriente intermitente y era deseable que la batería requiriese poco mantenimiento. Está compuesta por 2 electrodos de plomo y un electrolito de disolución de ácido sulfúrico. Al ser de plomo, son muy pesadas y por lo tanto imprácticas. Su vida útil es limitada, puesto que no soportan descargas o sobrecargas profundas. Son altamente contaminantes y su potencial de energía es muy bajo, de allí que sean las más baratas del mercado. Durante el proceso de carga inicial en el polo positivo se desprende oxígeno, por lo que en su proceso de oxidación se forma peróxido de plomo, mientras que en el negativo se desprende hidrógeno, por lo que si el electrodo tuviese algo de óxido, este sería reducido quedando finalmente como plomo metálico. Las células de plata zinc comparten la mayoría de las características de las pilas de óxido de plata, y además es capaz de proporcionar una de las energías específicas más altas de todas las fuentes de energía electroquímica conocidas actualmente. Fue usada durante mucho tiempo en aplicaciones especializadas, ahora se está desarrollando para mercados más comunes, por ejemplo, baterías para computadoras portátiles y audífonos. La batería de plata zinc se fabrica en una condición completamente descargada y tiene la composición del electrodo opuesto. El cátodo es de plata metálica, mientras que el ánodo es una mezcla de óxido de zinc y polvos de zinc puro. El electrolito utilizado es una solución de hidróxido de potasio en agua. Son baterías recargables de uso doméstico e industrial. Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio, y el electrolito es de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite recargar la batería una vez está agotada para su reutilización. Admite sobrecargas. Se puede seguir cargando cuando ya no admiten más carga, aunque no la almacena. Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento.
La batería está formada por unos electrodos de hidróxido de níquel y de hidróxido de cadmio, separados entre sí por una lámina porosa. Las baterías recargables pueden ofrecer beneficios económicos y ambientales en comparación con las pilas desechables. Algunos tipos de baterías recargables están disponibles en los mismos tamaños que los tipos desechables. Aunque las pilas recargables tienen un mayor costo inicial, pueden ser recargadas muchas veces. A partir del siglo XX se consideró la posibilidad de convertir la energía química de los combustibles directamente en electricidad, mediante una unidad compuesta de un ánodo y un cátodo que son divididos por un electrolito, en la que el ánodo es alimentado por el hidrógeno. Se separan electrones que se dirigen a un conductor para la entrega de su energía, y protones que viajan por el electrolito hasta llegar al cátodo, donde ambos reaccionan con el oxígeno, formando agua y calor. Actualmente se está explorando la idea de poder sustituir en este proceso al hidrógeno por combustibles ordinarios, como el metano. Sabemos que hoy en día las baterías se producen en millones de unidades por día. Vienen para abastecer la vida moderna como la conocemos. La batería es un dispositivo que almacena energía en forma electroquímica y es el más ampliamente usado para almacenar energía en una variedad de aplicaciones. Los tipos de baterías más comunes y sus aplicaciones en ingeniería son, especialmente en automoción, pero también en muchas otras aplicaciones que exigen continuidad en el suministro de energía eléctrica. Carretillas, locomotoras de mina, vehículos industriales, embarcaciones, servicios continuos, regulación de cargas, energía fotovoltaica. Uno de los usos más frecuentes es en juguetes, equipos estéreos y máquinas fotográficas. Existen diseños especializados como es el ejemplo de baterías para aviones sin sellar, lo que permite expulsar el oxígeno e hidrógeno cuando la batería se carga o se descarga rápidamente. Incluyen todos los vehículos de propulsión totalmente eléctrica. El transporte público en la ciudad de Niza, Francia, cuenta con el tranvía de piso bajo Alstom y Tardis. Varios modelos de robots utilizan, entre ellos el célebre prototipo humanoide Asimo, diseñado por Honda. Su uso se ha popularizado en aparatos como teléfonos móviles, agendas electrónicas, ordenadores portátiles y lectores de música. Las baterías de ion litio, al ser baterías más compactas, permiten manejar más carga. Hyundai ha adoptado un enfoque ligeramente diferente en cuanto al almacenamiento de la energía, ya que utiliza baterías de polímero de litio en lugar de utilizar un compuesto de níquel con iones de litio. La marca de computadores Apple usa actualmente tecnología de las baterías de polímero litio. La tecnología Zinc, aire, respetuosa con el medio ambiente, encuentra su mejor aplicación en prótesis de oído, aparatos electrónicos portátiles y en el sector automotriz. Es probable que en el futuro el coche eléctrico pase por el desarrollo de baterías más potentes de aire Zinc que sustituyan a los iones de litio. El impacto mundial de las baterías. Según el estudio del Instituto Blacksmith y la Cruz Verde de Suiza, investigaron 2.600 sitios en el mundo y analizaron la incidencia de ciertos problemas en diferentes países. En su informe, los peores problemas de contaminación en el mundo indican que los residuos industriales han causado la muerte de unas 17 millones de personas en el mundo, similar a los problemas de enfermedades como la tuberculosis o la malaria. El ácido de las baterías de plomo es considerado como el residuo más peligroso de los últimos años. El instituto indicó unos 500 lugares contaminados con plomo y se estima que ponen en riesgo a 16 millones de personas, principalmente en zonas como Sudamérica, África y Asia del Sur. La acumulación de plomo en el cuerpo ocasiona problemas neurológicos, gástricos y cardiovasculares. Lo importante es saber que cuando este tipo de baterías se reciclan de forma correcta, se separan en el plástico de los metales y el ácido y se aprovecha alrededor del 97%. Dentro de este documento se destaca que es un proceso seguro y regulado, pero en países en desarrollo o subdesarrollo existen industrias clandestinas que exponen a sus empleados al ácido tóxico al no contar con la infraestructura necesaria. Se estima que esta problemática afecta a 4.800.000 personas en el mundo. Con base a ello, podemos concluir que gracias a principios de electroquímica, la ciencia ha logrado día con día innovar, dando un mayor aprovechamiento eléctrico debido a los grandes retos de la población moderna con respecto a la necesidad de baterías. No obstante, es importante mencionar los beneficios ambientales que implica una buena disposición y reciclado de pilas para que dicho proceso sea sustentable.